saludar a cada uno de ustedes que son parte de este apostolado en línea y donde queremos meditar hoy día en torno a la figura de San Pedro y San Pablo, ya que este mes de junio está cargado de fiestas religiosas. Hemos celebrado Pentecostés, hemos celebrado el Corpus Christi, la fiesta de la Santísima Trinidad, el Sagrado Corazón de Jesús y la fiesta de estos apóstoles llamados príncipes de la Iglesia, Pedro y Pablo, fundamento y al mismo tiempo aquellos que testimonian a partir de su vida este encuentro con Jesús. Pedro y Pablo, llamados las columnas de la Iglesia, y ambos unidos en una sola fiesta que celebramos el día 29 de junio, recordando que nuestra fe, la fe que nosotros tenemos hoy, nos ha venido también de aquellos que fueron llamados por el Señor, aquellos que compartieron su vida, como Pedro, y otros que fueron llamados después de Jesús, que había sido resucitado y que se encuentra con el camino y en el camino con Pablo. En ese sentido, meditar en torno a la figura de San Pedro y San Pablo nos hace pensar en dos hombres que fueron y experimentaron en su vida este encuentro con el Señor. Uno lo experimentó junto al lago de Genesaret, aquel que era pescador y que el Señor, pasando un día cerca de allí, lo llamó a ser pescador de hombres y le dijo: sígueme. El otro, un fariseo, un hombre formado en la ley, como lo dirá él mismo de sí, que en un momento de su vida, persiguiendo cristianos, el Señor se le aparece en el camino, resucitado, y le pregunta: Pablo, ¿por qué me persigues? Y le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Y desde aquel momento comenzó su conversión, se hizo bautizar y se transformó en el apóstol de los gentiles. Por otro lado, Pedro, este pescador, este hombre que aparece a veces rudo en el Evangelio, este hombre impetuoso, como el Padre le revela quién es Jesús. Cuando en aquel lugar, en Cesarea de Filipo, el mismo Señor pregunta a los apóstoles: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, inspirado por el Padre, le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y Jesús le encomienda esta gran tarea: yo te doy las llaves. Las llaves es el signo de la potestad. Lo que abras y lo que cierres, lo que ates y desates, está en tus manos. Y se transforma Pedro desde aquel momento en cabeza del colegio apostólico, y por eso es que se vuelve el primer papa, aquel que, como lo dice la sigla, Pedro apóstol, primero príncipe de los apóstoles, que en el fondo que tiene que convocar siempre a todos, y es el signo de la unidad. Por eso la fiesta de hoy es tan importante, porque nos vuelve a recordar que en la unidad de la Iglesia están las columnas que son la fe apostólica, la fe que nos ha venido de otros, de estos que compartieron con Jesús, de estos que fueron llamados por el Señor y que gracias a ellos hoy día tenemos el Evangelio. Y la fiesta de hoy de San Pedro y San Pablo nos evoca también a una oración especial por el romano pontífice, por el Papa, hoy día el Papa Francisco, aquel que tiene la misión de seguir animando y seguir custodiando la Iglesia, aquel que tiene que también ir guiándonos como pastor universal, y porque el Papa Francisco es sucesor de Pedro y sucesor de aquel que recibió esta tarea de parte de Jesús. Por eso la fiesta de hoy, esta fiesta de San Pedro y San Pablo, nos también evoca a otra realidad mucho más honda, que es cómo también nos sentimos parte de esta comunión eclesial. No en vano, una de las características que hablamos de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, está dada esta unidad, primero, porque nosotros tenemos un pastor en común. Segundo, somos católicos porque somos llamados a llevar el Evangelio y la buena noticia a todo el mundo, como lo experimentó Pablo, el apóstol de los gentiles, que fue por todo el mundo anunciando el Evangelio, que fue llevando más allá de las fronteras de Israel, y que nos invita a estar también en esa permanente evangelización, anunciando y al mismo tiempo invitando a otros a creer en Jesús. Y también
esta iglesia que es santa porque en sus cimientos están tantos hombres y mujeres que han dado su vida, mártires, los primeros los apóstoles, pero también tantos otros que nos animan en el camino. Y es santa porque Cristo la ha comprado y la ha bañado con su sangre y su santidad se derrama en ella, pero que también está necesitada siempre de conversión, y porque somos hombres y mujeres pecadores que estamos adentro, pero que estamos en un camino que tenemos que pedirle al Señor la conversión para hacer más de Él, y sobre todo apostólica, porque si hoy día creemos es porque Jesús un día llamó a 12 a ser sus discípulos, sus apóstoles, los que iba a enviar a estos que llamó y que luego siguió llamando a otros, y que Pablo es el gran exponente de la fe, que tenemos sus cartas, que nos ha transmitido esta verdad, y el testimonio de ellos hoy día nos anima a perseverar en nuestra fe. Creo que en ese sentido San Pedro y San Pablo nos invitan hoy también a seguir a Jesús, a ser hoy día los nuevos pescadores de hombres, a ser hoy día los nuevos evangelizadores, a ir ahí a buscar a aquellos que están lejos, a lo que el Papa Francisco ha dicho, ser esta iglesia en salida, esta iglesia que va al encuentro de los demás, ser como este hospital de campaña también, que acoge a tantos heridos en el camino, y que tenemos que tener esa actitud siempre benevolente. Estos dos experimentaron de Dios la misericordia. De hecho, el mismo Pedro conoció lo que era negar a Jesús, y sin embargo, después de la resurrección, Jesús lo vuelve a confirmar diciéndole: apacienta mis ovejas. Cuando en aquel lago le preguntó cuánto lo amaba, y Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, y Jesús lo confirma y le dice: cuida del rebaño, volviendo a encomendarle la tarea. Y Pablo, que había sido perseguidor, cómo experimenta también esta misericordia, como él lo dice en una frase cuando él se presenta: yo que he sido como un aborto, que he sido alguien que no se merecía, y sin embargo Jesús un día se me apareció en el camino y me llamó, y desde allí me transformó en este apóstol de los gentiles. Y Pablo es tan consciente de su fragilidad que sabe que el único que lo puede sostener es el Señor. De hecho, hay una frase del apóstol que es tremendamente grande: todo lo puedo en aquel que me fortalece, todo lo puedo en aquel que me conforta. Hoy día, para nosotros, creyentes de hoy, ellos nos impulsan, nos animan y nos siguen alentando para que podamos también nosotros testimoniar al buen Jesucristo. La fiesta del 29 de junio recuerda su martirio, porque estos hombres llamados por el Señor dieron su vida por Él, se entregaron completamente. La tradición nos dice que Pedro murió crucificado al revés porque dijo: no merezco morir como murió mi Señor. Y Pablo murió decapitado y entregándose ahí totalmente en las manos del Señor. Que hoy día también nosotros no tengamos miedo, seamos testigos valientes del Evangelio, nos animemos a continuar en el camino, y que el testimonio de estos hombres nos ayude también a perseverar en nuestra fe. Que el Señor les acompañe, les bendiga y les fortalezca, y que Pedro y Pablo intercedan por nosotros, intercedan por nuestra vida.